Y ahora preguntamos al analista internacional Maximiliano Esbarbio Zuna, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Cordial saludo. ¿Cómo hay que interpretar esta decisión del gobierno cubano sobre el levantamiento de las restricciones a los viajes por vía marítima? ¿Y qué resultados cree que tendrá a mediano y largo plazo? Sí, en realidad hay que tomar mediano y largo plazo. En el corto plazo en realidad no va a cambiar demasiado la economía cubana. Lo que sí va a cambiar es a nivel político entre las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Hay que recordar que, por ejemplo, Estados Unidos todavía no ha levantado la prohibición para viajar a sus ciudadanos a la isla, algo que debería suceder en el corto plazo por los acuerdos firmados entre Obama y Raúl Castro, y por la constante retórica norteamericana de querer incluir a Cuba dentro de sus países amigos, o dejar de lado la Guerra Fría que había, esta Guerra Fría, producir un deshielo que había con Cuba durante más de medio siglo. Sí, es muy probable que a mediano plazo viajar por barco desde Cuba, inclusive los cruceros hacia el exterior, le provoque un ingreso de divisas importante al país, y también hay que tener en cuenta que hay alrededor de 22.000 cubanos en Estados Unidos a punto de ser deportados porque tienen antecedentes penales, que están en la Florida y que están a punto de ser deportados por Estados Unidos, algo que Cuba no va a poder acoger en su territorio, porque bueno, es una gran cantidad de personas y que Estados Unidos quiere deportar, y Cuba no va a poder, no tiene la capacidad para albergarlos. Son cubanos con antecedentes penales. Así que ahí hay un problema, hay una traba con ese tema principalmente. ¿Cree que esta medida ayude a la economía cubana o que podrá tener un efecto boomerang y someterla al yugo del capitalismo y la influencia de grandes corporaciones? Y sí, es cierto, siempre se corre el riesgo, se está entre esas dos veredas, entre la apertura económica que produce una masiva llegada de divisas y de inversiones que permite crear empleo y elevar el nivel de vida de los ciudadanos cubanos, pero también siempre se puede caer en el riesgo de crear una clase excluida, como ha sucedido antes de la Revolución Cubana de 1959. Siempre está en ese riesgo. Por eso el gobierno de Raúl Castro ve con atención no solamente lo sucedido en la Unión Soviética, sino sobre todo en China y Vietnam, que son países que se han abierto al capitalismo de distintas maneras. En China, sobre todo, a las similitudes que hay un partido único como en Cuba. En cambio, en la ex Unión Soviética ha habido grandes problemas económicos, y en China, por ejemplo, no ha tenido estos problemas económicos. Ha sido muy gradual la apertura, como quiere hacer el gobierno de Raúl Castro, avalado hace unos días por el propio revolucionario Fidel Castro en el Congreso del Partido Comunista Cubano. Estas medidas tienden a crear una clase media que consuma, que pueda realizar estos viajes, no solamente en buques mercantes, sino en buques de placer llamados los cruceros. Bueno, eso es una delgada línea que el gobierno va a tener que saber manejar e implementar en esta renovación generacional del gobierno cubano, para que no se creen grandes injusticias y para que no quede mucha gente desplazada por el mismo sistema, sino para que se eleve el nivel de vida de los cubanos. Y eso, bueno, es un tema que tiene que atender el gobierno con mucho cuidado, porque siempre se está a riesgo de caer en uno de esos peligros que tiene el propio capitalismo. Así es, señor Maximiliano Esbarbio Zuna, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado y por sus opiniones. Hasta luego.